En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero alabarte y glorificarte porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte porque solo tú eres santo y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte porque por tu santa cruz redimiste al mundo entero por amor y con amor. Te pido, Señor, en este momento perdón por todos mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por todas las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a cada uno que haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y aquí estamos más de dos. Y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento de que podamos conocer un poco más de tu mensaje, de tu palabra, conocerte a vos, Señor, y que eso sea de bendición para nosotros y para todas las personas que se encuentren con nosotros. Te pido, Señor, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. Te pido, Señor, que yo crezca por completo y sea tu Espíritu Santo el que me inunde, para que de esa forma transmita tu palabra y se cumpla la voluntad del Padre. Te entrego en este momento, Jesús, todas las intenciones que cada uno de los aquí presentes y de los que quisieron estar acá, pero por algún motivo no pudieron. Te entregamos, Señor, todas esas intenciones que traemos en el corazón, porque sé que tú las recoges con alegría y las llevas al Padre. Todos esos pedidos de oración que recibimos, Señor, para concedernos, para que Él nos conceda esa gracia que cada uno necesita en el momento y acorde a su voluntad. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos todos juntos: Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Amén. Ahora les pido que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que diga sean las palabras y el mensaje de su Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en mí y en todos los presentes. Amén. Empezamos. Salmo 29.
Esta Biblia puedo usar si quieres. Acá tiene el. Justo me dio el. Ah, ¿Y lo mismo no? No, el mismo. bueno, se va para alguien más. 29. 29. No, adelante. Están muy abiertos. Salmo 29. Salmo 29. El temporal. El Señor es quien pasa. Tributen a Yahvé, hijos de Dios. Tributen a Yahvé gloria y poder. Devuelvan al Señor la gloria de su nombre. Adoren al Señor en solemne liturgia. Voz del Señor sobre las aguas. Retumba el trueno del Dios de majestad. Es el Señor por encima del diluvio. Voz del Señor llena de fuerza. Voz del Señor, voz esplendorosa. Voz del Señor ha partido los cedros. El Señor derriba los cedros del Líbano. Hace saltar como un novillo al Líbano. Y al monte Sarón como búfalo joven. Voz del Señor se ha tallado relámpagos. Voz del Señor que sacude el desierto. Estremece el Señor el desierto de Cadés. Voz del Señor ha doblegado encinas y ha arrancado la corteza de los bosques. En su templo resuena una sola voz. Gloria. El Señor dominaba el diluvio. El Señor se ha sentado como Rey y por siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo. Dará a su pueblo bendiciones de paz. Palabra de Dios. Alabamos, Señor, te damos gracias. Bueno, este salmo dice, el temporal, el Señor es quien pasa. Y empieza diciéndonos, tributen a Yahvé, hijos de Dios. Tributen a Yahvé, gloria y poder. Bueno, este es un llamado que nos hace el salmista a la humildad, a darnos cuenta y a acordarnos de que sin Dios nada soy, nada tengo y nada puedo hacer. Todo lo que puedo hacer, lo que tengo y lo que soy es por gracia de Dios. Entonces, nosotros estamos llamados a acordarnos de que si en algún momento nosotros tenemos algún logro, ya sea a nivel personal, sea a nivel laboral o académico, y todo lo que nosotros podamos lograr, acordarnos siempre de que no son gracias a nuestras capacidades, sino gracias a lo que Dios nos regaló. ¿Qué podemos hacer nosotros sin que Dios nos haya regalado? Entonces nos invita a ser humildes y a darle siempre la gloria y el poder a Dios. Después dice, devuelvan al Señor la gloria de su nombre. Adoren al Señor en solemne liturgia, dice. Entonces, para nosotros los católicos, ¿dónde es este lugar de liturgia? El lugar de liturgia por excelencia es la misa, ¿sí? En ese lugar es donde nosotros llegamos a la conexión más grande con Jesús, porque Él se hace físicamente presente y nosotros, si estamos en estado de gracia, podemos recibirle dentro de nuestro cuerpo. Entonces, esta es una invitación que nos hace Dios a poder tomar la misa con la solemnidad que le corresponde, ¿verdad? Entonces... No te preocupes, si no, dale un marroco el control. Ok. Bueno. Dice... devuelvan al Señor la gloria de su nombre. Adoren al Señor en solemne liturgia. ¿Dónde dijimos que es el lugar por excelencia donde nosotros los católicos podemos vivir la liturgia? En la misa, ¿sí? Nosotros en la misa se produce ese milagro eucarístico en cada misa y nosotros
muchas veces no seguimos este consejo de poner a la misa y de darle a la misa el lugar que le corresponde, esta solemne liturgia. Entonces nosotros muchas veces llegamos tarde a la misa, muchas veces no le prestamos la atención que corresponde, nos vamos comiendo chicle o caramelo o lo que sea, siendo que la iglesia nos pide a nosotros 1 hora de ayuno. También ocurre que no nos vamos vestidos acorde a la ocasión. También ocurre que nos distraemos fácilmente con lo que ocurre. Apenas llora un niño, ya nos damos la vuelta a ver dónde está ese niño, ¿verdad? Y por qué su mamá no está haciendo algo al respecto. O se cae algo, o no sé, cualquier cosa ocurre y nosotros nos distraemos, ¿verdad? Entonces no le damos nosotros la solemnidad a la misa que le corresponde. Y esta es una invitación, no es para que nosotros ahora digamos, no, durante toda mi vida me fui a la misa y no presté atención y qué mal. No, es un llamado a que si ya lo hacíamos de antes, continuemos haciéndolo. Y si es que no lo hacíamos, entonces a partir de hoy poder hacerlo, ¿verdad? Esa es la invitación que nos hace el Salmo, porque siempre que hay vida hay esperanza, entonces siempre es un buen día para empezar a hacer bien las cosas, para empezar a hacer mejor las cosas. Entonces, después dice, voz del Señor sobre las aguas, retumba el trueno del Dios de majestad. Y ahí va citando, ¿verdad? Dice, es el Señor por encima del diluvio, voz del Señor llena de fuerza, voz del Señor, voz esplendorosa, voz del Señor ha partido los cedros. El Señor derriba los cedros del Líbano, hace saltar como un novillo al Líbano y al monte Sarón como búfalo joven. Voz del Señor, se ha tallado relámpagos, voz del Señor que sacude el desierto. Estremece el Señor el desierto de Cadés, voz del Señor, ha doblegado encinas y ha arrancado la corteza de los bosques. En su templo resuena una sola voz. Gloria. El Señor dominaba el diluvio. Entonces, al comienzo nos invita a la humildad, a darle gloria a Dios, a darle la solemnidad correspondiente a la liturgia. Y ahora lo que nos quiere decir es que Dios está en la naturaleza también, ¿sí? De que Dios se manifiesta a través de la naturaleza. Muchas veces de repente nosotros tenemos miedo a los relámpagos o lo que sea, pero nosotros estamos llamados a reconocer a Dios y la presencia de Dios también ahí. Y por sobre todo esto último que dice, el Señor dominaba el diluvio, ¿sí? La naturaleza también es dominada por Dios. Y tenemos ejemplos en el Evangelio cuando, por ejemplo, la tormenta parecía que llegó a hundir la barca y Jesús, poniéndose de pie, le da una orden a la tormenta y la tormenta se calma. Entonces ahí nos damos cuenta de que la naturaleza también le obedece a Dios. En el momento en el que Jesús le ordena a la higuera que se seque, la higuera se seca. Entonces ahí nos damos cuenta de que la naturaleza también le obedece a Dios. Y aquí dice, el Señor dominaba el diluvio. Después, el Señor se ha sentado como rey y por siempre. Bueno, nosotros sabemos que las posturas, especialmente en la Biblia, representan algo, son un gesto de algo más. Por ejemplo, cuando yo me arrodillo, yo me postro, es un gesto que implica, en donde yo demuestro con el cuerpo, que voy a adorar, ¿sí? Cuando yo me pongo de pie, es porque yo estoy firme, yo voy a proclamar, yo voy a anunciar. Y el estar sentado, ¿quién es el que se sienta? Es el maestro, y el maestro se sienta para enseñar. Entonces, aquí nos dice, el Señor se ha sentado como rey, porque Él se sienta a enseñarnos ya desde tiempos inmemorables, y por siempre, dice. El Señor dará fuerza a su pueblo. ¿Para qué yo necesito fuerza si es que no hay combate? Evidentemente que sí hay un combate, por eso yo necesito fuerza. Y por eso Dios me da la fuerza. Entonces, cada día es un combate entre el camino corto y el camino correcto. Y cada día Dios me da la fuerza para tomar el camino correcto. Y ahí nos dice, el Señor dará fuerza a su pueblo, dará a su pueblo bendiciones de paz. Entonces, esa es la paz que nosotros deberíamos de buscar. No esa paz aparente, donde simplemente es la ausencia de conflictos, pero por dentro y por detrás, muchas veces no hay esa paz, ¿verdad? En cambio, Jesús nos dice, yo les doy mi paz,
Y en esa paz no hay ni angustias ni miedos. ¿Sí? Entonces nos da la fuerza y nos da la paz para estos combates. Entonces, haciendo un breve resumen, primero, humildad, dar a Dios lo que es de Dios. Todos somos, todo lo que tenemos y todo lo que podemos hacer es gracias a Dios. Después, Dios obra en la naturaleza y tiene poder sobre la naturaleza también. Y finalmente, Dios nos da fuerza para el combate y nos da esa paz que tanto anhelamos. ¿Hay hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario, acotación? Ok. Adelante. Bueno, ¿viste esa paz que dice sin miedo? ¿Se refiere a... O sea, se refiere... A ver, ¿es muy amplia o no ese sin miedo? Sin ¿O miedo. se refiere a cosas de... Sí, se refiere a sin miedo, no, ¿verdad? O sea, inclusive sin miedo a la muerte, porque eso es lo que nos viene a enseñar también San Pablo, ¿verdad? En donde el último enemigo a vencer es la muerte. Y hasta ese enemigo Jesús le venció. Entonces no tenemos por qué tenerle miedo a nada. Y Jesús mismo dice, no tengan miedo al que le pueda hacer daño a su cuerpo, sino al que pueda arrojar su alma al infierno, ¿verdad? Y finalmente el que puede arrojar el alma al infierno es Dios, ¿verdad? Solamente Él, porque el demonio mismo no puede hacer eso. Él lo que hace nos convence, pero finalmente cuando nosotros libremente aceptamos, entonces Dios es justo y Él nos da a cada uno según lo que corresponde, ¿verdad? Entonces básicamente no tenerle miedo a nada, ¿verdad? Ninguna situación, a nada, sabiendo de que Dios nos acompaña. Y en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 31, San Pablo dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí, ¿verdad? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces se refiere a ningún miedo, ¿sí? El miedo en general no viene de Dios. Hay veces que el miedo nos ayuda a nosotros a ser prudentes, cuando ese miedo es fundamentado, cuando yo me doy cuenta de, bueno, entra una persona, no sé, con una pistola, entonces es lógico que yo tenga miedo, ¿verdad? Pero desde el momento en el que ese miedo es culpa ya de mi mente nomás que empieza a pensar cosas que ni siquiera son parte de la realidad, entonces eso ya no viene de Dios, ¿sí? Y Dios nos invita justamente a ser valientes y Él nos dice, yo te mando que seas valiente y esforzado, ¿verdad? Valiente sería el opuesto de miedoso. Entonces sería bien amplio y sería a todo, ¿verdad? O sea, no tenerle miedo a nada, básicamente. Solamente a estar lejos de Él, que es el temor de Dios. No sé si se aclaró o... Sí, o sea, yo te quería preguntar era si uno, al no tener miedo, también puede ser imprudente. O sea, por ejemplo, si vos decís, no, yo voy a ver nomás, no sé, en un concierto, hace cuadrar mi auto y después me voy sola, total, no tengo que tener miedo porque sé que me voy con Dios. O algún caso así de imprudencia que puede ser más peligroso y que por creer, o sea, o por tener fe, uno ya está, no sé si... Sí, entiendo. Y por un lado, hay situaciones en las que llegamos que nosotros nos dijimos, bueno, voy a dejar 6 cuadras porque esto, ¿verdad? Hay veces que no sé, no hubo lugar y dejamos a 6 cuadras, ¿verdad? Pero el tema de dejar a 6 cuadras y decir, bueno, porque Dios me va a cuidar, es tentarle a Dios, ¿verdad? Porque justamente sería como decir, ¿sabes qué? Yo no tengo miedo y a propósito hago, ¿verdad? Entonces, no, o sea, en el sentido de que si, bueno, por algún motivo dejé a 6 cuadras, bueno, no tener miedo de que algo pase, ¿verdad? Pero si yo voluntariamente es como que le estoy tentando a Dios, ¿sí? Que fue lo mismo que el demonio le dice a Jesús, ¿verdad? O sea, tírate de este abismo que está escrito que los ángeles te van a proteger, ¿verdad? Y Jesús sabía de que eso era cierto, pero él sabía de que no había necesidad de exponerse a algo que no tenía necesidad, ¿verdad? ¿Alguien más? Ok. Hay una persona más afuera. Bueno, pasamos a Lucas 2.
En Lucas 1, Jesús nos hablaba, en realidad es Lucas el que nos habla, ya desde el comienzo. Él empieza contándonos que este evangelio es una investigación que él realizó en busca de poder encontrar cuáles son los hechos y cuál es la verdad y en qué orden, ¿sí? Entonces él cuenta de que él no fue testigo directo de la verdad, pero que acudió a las fuentes que sí tenían. En base a eso él empieza a escribir este evangelio. Empieza este evangelio con dos anunciaciones de un mismo ángel, que es el ángel Gabriel. Él se le aparece a Zacarías, sacerdote, y se le aparece a la Virgen María. El mensaje que les transmite es parecido, en donde se habla de una concepción, pero la principal diferencia es que lo que ocurre con Zacarías es un milagro que ya ocurrió antes, ¿sí? Ya ocurrió antes varias veces en el Antiguo Testamento, ocurrió con Isaac, ocurrió con Jacob, ocurrió con Samuel, ocurrió con Sansón. ¿Y cuál era ese milagro? De que una mujer, siendo estéril, por promesa de Dios, es fecundada por su marido, por un ser humano, y nace una persona. Entonces el ángel le anuncia que eso iba a volver a ocurrir, y Zacarías, en lugar de creer y decir, bueno, yo soy el siguiente beneficiario de estos milagros donde la mujer estéril da luz, él dice, ¿quién me puede asegurar esto? Y él no cree, ¿sí? Entonces su actitud ante el anuncio de Dios es incredulidad. Y a María se le aparece un anuncio muy parecido, que va a concebir, pero sin un hombre. Y ahí ella dice, ¿cómo puede ser esto? Y ahí, ¿qué pasa? Ella lo que siente es curiosidad de cómo va a ocurrir, no si es que va a ocurrir o no. Y ahí el ángel Gabriel le explica, bueno, el Espíritu de Dios descenderá sobre ti, te cubrirá con su sombra. Y él le explica cómo va a ocurrir ese milagro. Y ahí María, una vez que recibe esas palabras, toma una decisión, ¿sí? Eso es algo muy importante, porque ella, siendo libre, podía tomar la decisión de decir que no. Pero ella dice que sí, hágase en mí según tu palabra. Entonces ahí tenemos un mismo anuncio, un anuncio muy parecido, en donde tenemos respuestas diferentes. Una vez que esto se produce, María toma una decisión nuevamente. Y dice, tomó la decisión de irse junto a su prima Santa Isabel. Ella, la decisión que tenía que tomar no era fácil. Ella, estando embarazada, tenía que caminar 140 kilómetros, montaña arriba, para irse junto a su prima. Pero ella, dice, tomó su decisión y se fue sin más demora. Una vez que llega ahí, se encuentra con Isabel, se encuentra con Zacarías, y en esta parte se anuncian, se proclaman dos himnos, ¿sí? Uno es el que María proclama, que es el Magnificat, un himno de alabanza a Dios. Y después tenemos el otro himno que proclama Zacarías, que es el Benedictus, ¿sí? Ambas son oraciones que hoy en día son muy importantes en nuestra iglesia. El Benedictus, por ejemplo, forma parte de lo que la iglesia nos ofrece, que se llama la liturgia de las horas, en donde son un conjunto de oraciones que se llaman laudes. Y están las que son para la mañana, otras que son para la tarde y otras que son para la noche. En la mañana se reza esta oración que es el Benedictus. A continuación, Jesús nace en Belén. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue llamado el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de claridad y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia
que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras: Gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Después que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles le habían dicho del niño. Todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Después los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se lo habían anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de 2 tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento. Como los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu siervo muera en paz, como le has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos, luz que se revelará a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción, mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Había también una profetisa muy anciana, llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Casada cuando joven, había quedado viuda después de 7 años. Hacía ya 84 años que servía a Dios día y noche con ayunos y oraciones, y no se apartaba del templo. Llegó en aquel momento y también comenzó a alabar a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios permanecía con él. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así debía de ser. Al terminar los días de fiesta, regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todo un día.
Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraran, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos». Él les contestó: «¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre?». Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Bueno, en este capítulo 2 del Evangelio. No, al contrario, Lucas hizo una investigación remitida a las fuentes para narrar de forma ordenada todo lo que ocurrió. ¿Cómo está para tu hijo único 3 días? No existe eso. Y enseguida vamos a llegar ahí y vamos a entender qué pasó. Me olvidé de mi hijo seguido, pero Vamos a llegar ahí. Pero empieza dándonos un contexto histórico, ¿sí? Dice: por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue llamado el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. Entonces Lucas recaba datos históricos para que nosotros podamos ubicarnos en qué momento de la historia, ¿sí? Es fácil reconocer en qué época estuvo tal emperador, etcétera, etcétera. Entonces él nos da esa referencia histórica para que nosotros podamos ubicarnos. Después dice: todos pues empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. Sí, era un censo, todos, cada uno a su pueblo. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Entonces se trasladaron de Nazaret a Judea para cumplir con esto que se pidió en el censo. Se fue a Belén, y aquí Lucas nos destaca que él es descendiente de David. Ya en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, leímos toda la genealogía de Jesús, en donde pudimos ver cómo Jesús se remonta a David, cómo Jesús es descendiente de David. ¿Por qué? Porque del lado de José, José es descendiente de David. Eso es lo que destaca aquí Lucas. San Lucas. Y dice: allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Entonces, de por ahí, José es un personaje al que no le prestamos tanta atención, pero a mí me costaría mucho ponerme en el lugar de José, de tener que vivir una situación en donde tu esposa te dice: bueno, estoy embarazada del Espíritu Santo, y bueno, él en ese momento sintió lo que probablemente cualquier ser humano sentiría, sintió miedo y se quiso escapar, pero ahí Dios le mostró de que sí, verdaderamente estaba embarazada del Espíritu Santo. Entonces él continúa con la misión, cuando él siente esa certeza de que es Dios el que le está guiando. Y aquí, bueno, se va con su esposa embarazada, se inscriben en el censo, y después ocurre que mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Bueno, ¿qué significa primogénito? Es el primero en nacer. Solamente eso. Eso no significa que necesariamente tiene que nacer alguien después, ¿verdad? Si yo fui el primero en llegar y yo fui el único que estaba, entonces eso no quita que yo fui el primero en llegar. Entonces, el primogénito no significa que María haya tenido otros hijos, sino que es el primer hijo varón, ¿sí? Y tiene un significado especial para los judíos que sea el primer hijo varón. ¿Primogénito es solamente varón? ¿O puede ser varón? Primogénito, tengo entendido que solamente varón. Si nace nena, no es la primogénita. Cuando nace el varón, ahí recién es el primogénito. Para los judíos. ¿Sí? Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa, dice. Pero José no tenía
No se menciona eso en la Biblia. No se menciona eso en la Biblia. Y por la tradición no, creo que tampoco. Bueno, o sea, no se habla de eso. Y además dice que dio a luz a su primogénito. O sea, María dio a luz a su primogénito. No dice que José que era el primogénito de José. Entonces directamente no podemos afirmar ni negar eso en base a esta parte del Evangelio. Después dice, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal. Bueno, ¿qué ocurre? Nosotros hoy también muchas veces no le damos a Jesús, a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, a Dios básicamente, el lugar que corresponde. ¿Por qué? Porque no somos conscientes, ¿verdad? A lo mejor si estas personas eran conscientes que era Dios mismo el que iban a hacer, le hubiesen dado el mejor lugar, le hubiesen dado lo mejor que tenían, ¿verdad? Pero como ellos no sabían todavía de que iba a ser Dios el que estaba encarnándose, entonces, bueno, ocupó un lugar secundario. De repente hoy Dios ocupa un lugar secundario en nuestras vidas, tal vez ya no, ¿verdad? Pero bueno, como dijimos, lo importante es que hoy podamos aprender algo y que hoy en adelante podamos actuar en consecuencia. Y ahí dice, en la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Bueno, ahí nos damos cuenta de que hay momentos que son más peligrosos que otros, ¿verdad? La noche en general para estos pastores era más peligroso, entonces es importante permanecer alerta. Nosotros también, de repente a lo mejor estando acá sentados en el curso de Biblia, no es una situación que podamos decir de noche que tengamos que permanecer alerta, ¿verdad? Pero cuando salimos al mundo, cuando nos vamos por la calle, cuando nos vamos a nuestro trabajo, colegio, facultad, familia, iglesia, todos esos momentos son que pueden ser más peligrosos. Entonces esos son los momentos especiales donde más alerta tenemos que estar. Y dice, se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de claridad y quedaron muy asustados. Bueno, este es un relato muy parecido al que se da en el Evangelio de Mateo, donde a estos pastores, que en realidad, o sea, en el Evangelio de Mateo dice que son reyes, que son magos de Oriente, se les manifestó, ellos vieron la estrella de Belén y eso les guió a ellos a Dios. En cambio, en este caso, bueno, habla unos pastores en donde también se le manifiesta a Dios. Entonces, ¿por qué hay ese contraste entre los pastores y los magos? Porque esos magos, esos reyes, nos muestran que tenían una condición económica alta. En cambio, estos pastores tienen una condición económica menor. Esos reyes eran gentiles, eran paganos, ellos creían en otras cosas. En cambio, estos eran judíos. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta ahí? De que Dios se nos manifiesta a todos, ¿sí? Seamos ricos, seamos pobres, tengamos la creencia que tengamos, seamos de la raza que seamos hombres, seamos mujeres. Dios se nos manifiesta a todos. Y Dios espera que nuestra reacción sea la misma. Así como la reacción que tuvieron esos reyes que vinieron a traerle lo mejor que tenían, estos pastores también se van. Y hay algo muy importante que acá justamente les dice el ángel, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque ellos al verle al ángel se asustan. ¿Por qué? Porque bueno, en esa época si vos veías un ángel o veías el rostro de Dios, era por dos cosas nomás. Uno, o ya estabas muerto o la muerte estaba próxima, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Dios cuando nosotros tenemos miedo? Pero es Él el que se acerca, Él nos calma y nos dice, no tengan miedo. Esta es una de las 365 veces que en la Biblia Dios nos dice, no tengan miedo. ¿Sí? Y nos dice de diferentes formas. Nos dice, no tengan miedo, dice yo que sean valientes, no teman, y así, variado. Pero, bueno, nos invita, ¿y por qué justo 365 veces? Bueno, tal vez, porque es uno para cada día, ¿verdad? Para que cada día en el momento en el que nosotros empezamos a sentir miedo, nos acordemos de que Dios nos dice, no tengan miedo. Y ahí les dice, ¿por qué no vamos a tener miedo? Porque yo vengo a comunicarles una buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Bueno, Jesús hoy la buena noticia que ya nos anunció y que nos toca a nosotros anunciar es que el reino de los cielos se acercó a nosotros. Que Dios mismo se acercó a nosotros. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos trae ese reino? San Pablo nos dice, alegría,
paz y justicia en el Espíritu Santo. Eso nos dice en Romanos capítulo 14, versículo 17. Entonces, ¿por qué no vamos a tener miedo? Porque Dios mismo en este momento me está dando alegría, me está dando paz, me está dando justicia a través de su Espíritu Santo. Entonces eso arranca el miedo de mí. Y dice que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. ¿Por qué Dios se manifiesta? ¿Por qué Dios anuncia diciendo que el que nació es el Salvador, es el Mesías, es el Señor? Porque por la forma en la que nace Jesús, no había ahí nada extraordinario, no es que cayó un rayo láser o no sé, o una nave espacial, no, nada raro. Jesús nació como todos nosotros nacimos. Entonces nosotros de por sí, en nuestra humanidad, no teníamos forma de darnos cuenta de que era Dios el que estaba naciendo. Entonces Dios a través de su ángel se manifiesta y nos anuncia de que el que va a nacer es verdaderamente diferente, ¿sí? 100% humano, 100% Dios. Y después no solamente nos anuncia de que va a ser diferente, sino que nos dice, miren cómo lo reconocerán. Dios nos da la pauta de cómo reconocerle. Asimismo, hoy, nosotros, ¿cómo le reconocemos a Jesús? Nosotros le reconocemos como verdadero Dios y presente en la Eucaristía. Y decir, ¿y cómo le vas a reconocer en la Eucaristía? Y porque Jesús dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre no morirá jamás. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué eso es verdad? Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo creo que es verdad todo lo que Él me dice. Y Él me dijo de que Él iba a quedarse en ese cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo le reconozco? Porque Dios mismo se manifestó a través de Jesús para aclararnos a nosotros de que Él iba a estar ahí, de que Él va a estar ahí. Y en este caso, ¿cuál era la forma de reconocerle? Dice, hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras. Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Y estas palabras que pronunciaron estos ángeles en ese momento son las mismas palabras que nosotros pronunciamos en la misa. En el canto de gloria decimos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, a los que ama el Señor. Entonces, ese mismo canto de alabanza que dieron estos ángeles son los mismos cantos que nosotros hoy como hijos de Dios realizamos. Después de que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Entonces dice, vayamos y veamos. Dice. Y eso es lo que también solemos invitar a hacer, ¿verdad? Gusten y vean qué bueno es el Señor. Prueben y vean. Vayan y vean qué bueno es el Señor. ¿Por qué? Porque yo les puedo contar todas las maravillas que obró Dios en mi vida. Pero mientras ustedes no sientan en su vida esa experiencia personal con Dios, les va a costar mucho más creer, les va a costar mucho más vivir, les va a costar mucho más sentir. Entonces, por eso ellos reciben esa palabra de Dios y ellos personalmente se van a ver si es verdad lo que Dios les reveló. Después dice, fueron lentamente esperando 6 meses a ver si es que el anuncio del Señor cambió. No, dice, fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Entonces, nuevamente, Dios ¿por qué nos resalta que apresuradamente hacían esto? Porque en el momento en el que nosotros escuchamos la palabra de Dios, ese es el momento de actuar. ¿Sí? Ni antes ni después. Y eso ya vimos que ocurrió. María tomó la decisión y en ese mismo instante sale en busca. Ella sabe que esa decisión va a ser difícil, que va a requerir sacrificio, pero sabe que es la decisión correcta. Entonces aquí también ellos nos muestran de cuál tiene que ser nuestra actitud. Nosotros dijimos, sí, Jesús, me gusta tu mensaje, me gusta tu palabra y todo lo que hiciste por nosotros y te voy a seguir.
pero cuando cumplo 80 años, mientras tanto voy a seguir mi vida. No funciona así con Dios. Desde el momento en el que yo digo, bueno, Señor, yo no prestaba tanta atención en la misa, hoy quiero empezar a prestar atención. Hoy quiero darle el valor que tiene. Hoy quiero darle esta solemnidad. Quiero darte a vos, porque finalmente es su fiesta. Entonces ellos salieron apresuradamente y encontraron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Dicho y hecho, exactamente. Le dijo, ¿cómo le van a reconocer? Le van a encontrar un niño en pañales acostado en un pesebre. Se fueron rápido, una vez que escucharon ese mensaje de Dios, y le encontraron al niño envuelto en pañales en el pesebre. Pero ¿qué ocurre? El tema es cómo nosotros nos damos cuenta de si algo viene de Dios o no viene de Dios. Tenemos que discernir. ¿Y cómo yo puedo saber si algo viene de alguien? Le tengo que conocer a ese alguien. Si yo le conozco a una persona y sé que esa persona es mala, es mentirosa y quiere hacerle daño, yo recibo algo y voy a dudar porque yo le conozco a esa persona. Y si recibo algo bueno de alguien que yo sé que lo único que quiere es el bien de todo, yo voy a aceptar eso. ¿Por qué? Porque yo le conozco a esa persona. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si algo viene de Dios o no? Le tengo que conocer a Dios. ¿Y cómo le voy a conocer a Dios? A través de su palabra, a través de los sacramentos, a través de los hermanos. Y la oración. Gracias. Entonces, ellos pudieron discernir de que todo venía de Dios, se fueron, experimentaron, encontraron y se cumplió la palabra de Dios. Y después dice, todos los que le escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. Eso eran María y José. Y después dice, María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. En otras traducciones dice que guardaba estas cosas en su corazón. ¿Por qué habla del corazón? Porque en la cultura hebrea, el corazón no representaba la afectividad, representaba la conciencia y la interioridad. ¿Sí? ¿Y qué es interioridad? Bueno, cuando yo me interiorizo en algo, es porque me voy más allá, porque profundizo, porque investigo, ¿verdad? Eso es interiorizar. Le vuelvo parte de mi interior. ¿Sí? Si yo me quiero interiorizar en un tema, me quiero interiorizar, no sé, en algún tema político, entonces busco, interiorizo. Pero para poder interiorizar requiere un proceso. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros, por ejemplo, en la misa, nosotros estamos llamados a poder interiorizarnos de la palabra de Dios y así poder conocerle a Dios. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces llegamos tarde a la misa. Muchas veces no prestamos atención en la misa. Entonces, el ritmo que se lleva en la misa no nos da a nosotros el tiempo para poder interiorizar. Se lee la primera lectura, se lee el Salmo, se lee la segunda lectura, se lee el Evangelio. Después la homilía al Padre normalmente es sobre el Evangelio. Entonces ya ni nos acordamos de qué fue la primera lectura, siendo que en realidad la palabra de Dios tiene enseñanza en cada una de esas lecturas, por eso están puestas ahí. Entonces, ¿cuál es la invitación que tenemos nosotros? Llegar temprano. Prepararnos para eso. Dijimos, si tenemos un casamiento, tenemos un cumpleaños, ¿cuánto tiempo antes nos preparamos para un viaje? Entonces, para la misa, que ya sabemos que va a ser el domingo, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo nos vamos vestidos? Y por sobre todo, ¿cómo está nuestro corazón? Eso es lo más importante de todo. De repente, por algún motivo llegamos tarde, por algún motivo no tuvimos la ropa que teníamos que tener, pero nuestro corazón, ¿cómo está? Y Dios nos pone las herramientas para que nuestro corazón esté intacto, para que nuestro corazón esté limpio, para que nuestra casa esté limpia para recibir. Y esa es la confesión. Entonces, prepararnos. ¿Y qué dice aquí? Dice, guardaba todas estas cosas en su corazón, interiorizado. Entonces, cuando yo me preparo mi mente, mi cuerpo, mi corazón, y yo leo las lecturas antes, ¿sí? Entonces después cuando yo me voy a la misa ya me suena familiar y es más fácil que se me interiorice. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy en la misa y empiezo a leer, y después el sacerdote empieza a dar su homilía y yo estoy pensando qué vamos a comer y será que se va a casa a almorzar, si me voy a ir al cine, si mañana ya es lunes otra vez, ¿verdad? Entonces, nosotros de esa forma no podemos interiorizar, no podemos conocer a Dios. Entonces el enemigo se aprovecha de todas esas distracciones y nos arrebata. Entonces, ese alimento que nosotros recibimos el domingo en la misa es lo que nos tiene que dar fuerza para sobrellevar toda la semana.
Pero si nosotros no le damos el tiempo a ese alimento, no le damos la solemnidad y la importancia, entonces no nos puede servir. Entonces la invitación es a seguir el ejemplo de María. Y como les dije, si antes no lo hacíamos, y bueno, arrepentirnos y a partir de hoy empezar a hacerlo. Y si ya lo hacíamos, y continuar haciéndolo, ¿verdad? Esa es la invitación. Y después dice, después los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Por todo lo que habían visto y oído. Si ellos se iban para cumplir nomás todo rápido y verla así, ¿verdad? Y después, bueno, tenemos que volver para cuidar a nuestra oveja porque quién sabe qué le va a pasar. Y entonces ellos no iban a poder escuchar y ver, ¿sí? Lo mismo nos pasa a nosotros. Tantas veces estamos tan acelerados, tan apurados, tan desesperados, que no podemos escucharle a Dios, que no podemos verle a Dios. Entonces, ¿cómo se va a generar esa paz en nosotros? Es muy difícil. En cambio, aquí una vez que nosotros hacemos esa pausa, interiorizamos, meditamos, podemos empezar a ver y escuchar las cosas que Dios hace en nuestras vidas. ¿Y qué hace en nosotros? Produce alegría y empezamos a alabarle a Dios, a glorificarle a Dios por todas las cosas lindas y buenas que todos los días nos regala. Y después dice, cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, y nos damos cuenta cómo María y José eran personas piadosas. ¿Qué significa eso? Que cumplían las leyes de Dios. Cumplían las leyes de Dios. Y que este tema acá, el rito de la purificación, bueno, en aquel entonces, para los judíos, esas pérdidas de sangre le volvían impuras a las mujeres, ya sea por su periodo o sea al dar a luz, les volvía impuras. Entonces ellas tenían que hacer un sacrificio y de esa forma quedaban purificadas. Ese era el rito de purificación, ¿sí? En este caso, al dar a luz, ese rito de purificación implicaba de que se haga el sacrificio de una res menor o de 2 tórtolas o 2 pichones, en caso de que sea una familia pobre, ¿verdad? O de no tanto poder adquisitivo. Una res menor, supongo que sería una oveja o una cabra, un animal de porte mediano, vamos a decir, no es tampoco una vaca, un búfalo. Y entonces vemos aquí de que a continuación vamos a ver que ellos cumplen, dice, una pareja de tórtolas o 2 pichones, porque ellos no eran así de gran poder adquisitivo. Y antes de eso, bueno, para cumplir con el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Ya en el libro del Éxodo, en el libro de los Números y en el libro del Levítico, menciona de que ese primer hijo varón tenía que ser consagrado a Dios. Y en otras partes menciona que aunque sea otro animal, ese primer animal macho también debería ser consagrado a Dios. Entonces, eso fue lo que ellos hicieron. Le consagraron a Jesús en el templo. Después dice, también ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolos o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Otra vez vuelvo a mencionar este tema de cumplidor a los ojos de Dios. ¿Por qué se repiten cosas en la Biblia? Se repiten las cosas en la Biblia porque son importantes. ¿Y qué es ser cumplidor a los ojos de Dios? Es cumplir siempre. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, cuando la gente nos ve o nos damos cuenta de que alguien está mirando o que se puede enterar, actuamos de una forma. Pero cuando nos damos cuenta de que nadie mira y pensamos que nadie se va a enterar, actuamos de otra. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros pensamos que nadie ve, hay alguien que está viendo todo. Entonces, ese alguien ve todo y entonces el momento que nosotros somos cumplidores a los ojos de Dios significa que cumplimos siempre. O que por lo menos hacemos el esfuerzo de cumplir. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, somos pecadores, la carne es débil, y hay veces que no cumplimos. Pero ese esfuerzo constante y el de volver a levantarse, el de volver a limpiar el corazón, es lo que Dios no puede rechazar. Él no rechaza un corazón contrito. Entonces aquí nos da el ejemplo de este señor Simeón y dice, este esperaba el día en que Dios atendiera a Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Y puedo decir, pausa.
como que el Espíritu Santo estaba con él, si después con el bautismo recién desciende el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo ya estaba antes. Y bueno, el Espíritu Santo estaba desde el inicio, ya desde la creación, y ahí se sopló su aliento y se creó la vida. Bueno, esa es una alusión ya al Espíritu Santo. El Espíritu Santo existe desde el comienzo y va a existir hasta el final. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que desde el bautismo nosotros nos convertimos en templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro nuestro, ¿sí? ¿Y cómo podemos saber de que eso es cierto? Bueno, entonces nos vamos a las palabras de Juan el Bautista. Él dice, yo bautizo en agua, pero el que viene después de mí los bautizará en el fuego, es decir, en el Espíritu Santo. Ok, ¿y quién es ese que viene después? Bueno, Jesús es el que viene después. Y Jesús dice, Mateo 28, nos dice, vayan por el mundo, hagan que todos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es el bautismo que Jesús manda y es el bautismo en el fuego del Espíritu Santo que Pedro anunciaba. Entonces a través de ese bautismo nosotros nos hacemos hijos adoptivos de Dios, ¿sí? Hijos adoptivos de Dios. Bueno. Después, ¿y qué pasó con el Espíritu Santo en ese entonces? Porque de ahí salimos, es que el Espíritu Santo ya obraba, Él siempre obró, siempre estuvo obrando en las personas, aunque esas personas no estén bautizadas, solamente que no, es como que yo me voy de visita a la casa de alguien, pero yo no vivo ahí, y puedo hacer cosas buenas dentro de esa casa y puedo ir más a menudo, pero no es mi casa. Bueno, así mismo ocurre con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo obraba en las personas, pero todavía no eran morada. Entonces, aquí el Espíritu Santo obraba en este señor que se llamaba Simeón, y dice que el Espíritu Santo le reveló que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento. Bueno, evidentemente que en la medida en la que actuamos como este Señor y somos piadosos y cumplidores a los ojos de Dios, el Espíritu Santo obra cada vez de forma más clara y de forma más intensa en nuestras vidas, ¿sí? Y eso nos va guiando. Después eventualmente nos damos cuenta, mira, el Espíritu me lleva hacia acá, mira, el Espíritu me lleva hacia acá. Pero eso es un proceso, eso implica que yo le conozca a Dios, de que yo me acerque a Dios y yo permanezca cerca. Entonces en esa medida voy sintiendo hacia dónde me estira el Espíritu. En este caso, les tiró a esta persona al templo. Y dice, como los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras. Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz como le has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos. Luz que se revelará a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Bueno, ¿cómo podía esta persona ver a un niño y decir, este es el Salvador? Solamente movido por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que transmite esa verdad, esa única verdad, y siempre es el mismo mensaje. Entonces, ese mismo mensaje que se le transmitió a los pastores, se le transmitió a este señor Simeón, y él proclama el mismo mensaje. Después dice, su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que decía el niño. Claro, en el momento en que nosotros empezamos a conocer a Dios y su palabra, nos da ánimo y nos maravilla, y nos damos cuenta de todo lo que nos regala, pero, dice, Simeón los bendijo y dijo a su madre María, mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Sí, porque a partir de Jesús existen solamente dos caminos, ¿verdad? El camino de Dios y el camino del mundo. Entonces, en la medida en la que nosotros libremente decidamos seguirle a Jesús, Él nos va a resucitar. Y en la medida en la que decidamos alejarnos de Jesús, bueno, nosotros mismos vamos a ir a esa caída, ¿verdad? Y dice, será una señal de contradicción, mientras que a ti misma una espada te atravesará el alma. ¿Qué significa eso? Yo me voy detrás de Dios, le reconozco y ya no voy a sufrir más. No, igual va a haber sufrimiento. Igual va a haber sufrimiento. Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo voy a poder tener fuerza y paz ante ese sufrimiento. Que fue lo que hizo María. Permaneció de pie hasta el final en la cruz. Y dice, será una señal de contradicción. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres.
había también una profetisa muy anciana llamada Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser, casada cuando joven, había quedado viuda después de 7 años. Bueno, hasta aquí estas dos personas, tanto Simeón como Ana, representan a ese judío fiel, ¿sí? A ese judío que durante muchísimos años le esperaron a Dios que le envíe esa liberación, esa salvación que tanto esperaron, y permanecieron fieles. No dijeron, bueno, Señor, ¿sabes que hace 50 años te estoy sirviendo y si va a llegar, bueno, lo siento, yo ya no te voy a esperar? En cambio, ellos tomaron la decisión de esperarle. ¿Qué ocurre con Ana? Dice que ella estuvo casada, joven, y después de 7 años se quedó viuda. Y dice, hacía ya 84 años que servía a Dios día y noche con ayuno y oración. Qué gran ejemplo para nosotros, ¿verdad? Hay gente que queda viuda, hombres y mujeres que quedan viudos y quedan devastados. Pero acá nos muestra a Dios de que sí es posible, a pesar de enviudar joven, servirle a Dios y llenarse del Espíritu Santo y anunciarle a Cristo. Y también es una palabra para todas esas personas que se divorciaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, no, y es difícil y yo no puedo sin otra persona, yo necesito, ¿verdad? Y acá tenemos el ejemplo de una persona que se quedó viuda sin la posibilidad de recibir ninguna ayuda de la otra persona y de igual forma decidió dedicarle su vida a Dios. En lo personal, mi abuela paterna, ella se quedó viuda cuando su esposo tenía 55 años, con 5 hijos, ¿sí? 4 mujeres, un varón. La más grande tenía 12 años, la más chica creo que 3 o 4 años. Y mi abuela nunca se volvió a casar. Ella decidió mantenerse firme en Dios, porque siempre fue una mujer de fe, y hizo su máximo esfuerzo por darle a sus hijos todo lo mejor, ¿verdad? Entonces es un testimonio actual donde no solamente hace 2000 años, que voy a decir, no, una viuda podía, en realidad si te cuidaba una viuda en aquel entonces era mucho más difícil, porque eran como discriminadas. En cambio, bueno, hoy en día de igual forma requiere mucha fortaleza, pero es posible. Entonces es una esperanza que nos da Dios de que sí es posible sobrevivir a pesar de que el hombre o la mujer quede viuda, sí es posible. ¿Y en qué medida? Bueno, esta mujer dice que se dedicaba a servir a Dios con ayunos y oraciones y no se apartaba del templo. Bueno, San José María Escrivá nos dice que nosotros podemos santificar nuestra vida diaria, ¿verdad? Que nosotros podemos santificar nuestro trabajo y de todas esas formas nosotros podemos servir también a Dios, no solamente sin apartarnos del templo. Entonces, en la medida en la que nosotros le servimos a Dios y dedicamos esos ayunos y oraciones, vamos a poder sobrellevar situaciones difíciles como la muerte de un cónyuge. Después dice, llegó en aquel momento y también comenzó a alabar a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Nuevamente, una mujer, movida por el Espíritu Santo, proclama el mismo mensaje de alegría que proclamó Simeón. Después dice, una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Entonces, ¿qué pasa? María y José ya se daban cuenta de que algo especial había ahí, ¿verdad? O sea, vino un niño sin que haya relaciones y se dieron cuenta de que algo especial pasaba. Pero ellos no dijeron, bueno, en vista de que algo especial pasa, yo dejo de cumplir lo que tengo que cumplir. Entonces, este es un ejemplo para nosotros que estamos llamados a cumplir. ¿A cumplir qué? A cumplir la ley de pagar nuestros impuestos, a cumplir la ley de respetar la cola, las filas. Y nosotros decimos, bueno, ok, ¿y por qué tenemos que respetar? ¿Por qué tenemos que cumplir las leyes? Por amor. ¿Qué tiene que ser lo que nos mueve? ¿El miedo a la multa o lo que sea? No, tiene que ser el amor a las personas, que si yo digo, bueno, yo con estos impuestos que pago debería de beneficiarse a alguna persona. Yo con esta cola que estoy formando le estoy respetando y le estoy amando a las personas que llegaron antes, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, ok, por amor, vale, por amor, excelente. Pero no basta que sea por amor. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar y pagar esos impuestos y playarme por todos lados en feo y otra vez, y este gobierno, una vergüenza, tal cosa, y tengo que pagar. Y ahí estoy haciendo por amor a esas personas que van a recibir, pero no estoy haciendo con
amor. ¿Sí? Yo puedo formar la cola y decir, uff, qué calor, mira, tengo que estar esperando esta cola y así nomás. O esperar con amor. ¿Verdad? Entonces ahí estamos haciendo por amor a la gente, pero no estamos haciendo con amor. Entonces Dios nos llama a cumplir todas estas leyes por amor y con amor. ¿Sí? Y nosotros decimos, wow, pero eso es imposible. Y sí, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Así que oremos, ayunemos. Después dice, los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Dice, iban todos los años. No dice, iban años de por medio porque a veces había cosas más importantes. No, cuando hay algo que hacer, se hace siempre. Siempre. Prioridad 1. Dice, iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subió con ellos también a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Y acá dice, en el 44, seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Entonces en el día 1 ellos estaban seguros de que Jesús estaba ahí caminando con la caravana, porque eran muchísimas personas que se trasladaban todos juntos de un lugar a otro, ¿sí? Porque el desierto era peligroso y no se daba más gusto en comunidad, entonces se movían en grupos. El día 1 dice que ellos estaban seguros de que Jesús estaba con la caravana, caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Bueno, imagínense buscarle, no sé, dentro de un concierto a alguien. Y bueno, te toma luego un tiempo. Después dice, como no lo encontraran, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Ahí está el día 2. En el día 1, bueno, caminaron todo el día 2. Bueno, ¿dónde está Jesús? No está Jesús. Bueno, tenemos que volver. Ok, empiezan a volver. Al tercer día llegan a Jerusalén y ahí le encuentran a Jesús en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas, dice. Acá nos da una actitud fundamental, una actitud primordial, que dice que Jesús, ¿qué estaba haciendo? Escuchándolos, dice. Nosotros muchas veces queremos hablar. Yo sé porque a mí me gusta hablar. Pero la palabra de Dios nos dice lentos para hablar, rápidos para escuchar. Por algo tenemos 2 oídos y una boca, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la actitud de Jesús? Estaba escuchando. Estamos llamados a escucharle a las personas. Y no porque las personas tengan razón o no tengan razón. No, es importante escuchar porque entonces yo le puedo entender al otro. Yo puedo entender cómo piensa, yo puedo entender cómo siente, yo puedo entender cómo actúa y en base a eso yo puedo hacerle preguntas. Una vez que yo le escuché a la persona, le hice las preguntas que me traen más luz o que me pueden guiar a mostrarles la verdad y entonces le revelo la palabra de Dios, ¿verdad? O le doy la solución que la persona necesita. Pero ¿cómo? Primero tuve que escuchar. Una vez que yo escucho, yo entiendo. Y a partir de ese entendimiento, ahí puedo obrar. ¿Sí? Nosotros muchas veces estamos tan apurados por hablar que no escuchamos. Y Jesús, siendo Dios, escuchaba y después hacía preguntas. Una vez que él escuchaba y hacía las preguntas, después todos se quedaban admirados por su inteligencia y su respuesta. Claro, porque él escuchaba lo que la gente necesitaba y ahí le tiraba la precisa. Después dice, sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Él les contestó, ¿por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre? Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Bueno, María era consciente de que era el Hijo de Dios, pero ella no se imaginaba o no dimensionaba de que iba a implicar también de que él haga cosas diferentes a lo que ella esperaba. Y a nosotros muchas veces nos pasa lo mismo. Nosotros creemos en Dios y que como somos hijos de Dios, todo va a salir como nosotros queremos. Pero hay veces que Dios obra de formas diferentes. Y vos decís, bueno, ¿pero qué es considerado este Jesús? Que no le importó que sus padres se preocupen por él, porque no les avisó de antemano o lo que sea. Encima es tan duro de responderle a su mamá, no saben
¿por qué me buscaban? No saben que yo debo estar donde mi Padre. Y en realidad no es que Jesús no le importaba. Jesús le importaba. Pero él pudo discernir de que había una misión más importante que él tenía que llevar a cabo. Y que esa preocupación que ellos tenían iba a ser necesaria. Entonces, por eso Jesús, asumiendo su plena libertad, él decide quedarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él se da cuenta de que hay prioridades. Después dice Jesús, entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Qué cosa que no nos gusta de obedecer. Da más gusto ser rebelde y hacer lo que nosotros queremos. No lo que me dice Dios, no lo que me dice mi papá, no lo que me dice mi hermano, no lo que me dice mi jefe. Pero, ¿a quién lo que nosotros le seguimos? A Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Siguió obedeciéndoles. Entonces, nos llama a nosotros a ser obedientes. Siempre que nosotros nos damos cuenta de que la persona nos está guiando con los criterios de Dios, es importante obedecer. Dejar de ser soberbio, decir, no, yo soy, y decir, bueno, es cierto lo que me dice, voy a empezar a obedecer. Después dice, su madre por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón, nuevamente. ¿Qué hace María? Escucha la palabra de Dios, se da cuenta de todos los hechos y guarda, interioriza. Y este es un ejemplo para nosotros de silencio y de paciencia. ¿Sí? Nosotros muchas veces, ¿qué ocurre? Tanto le queremos a las personas que nos desesperamos y buscamos por todas las formas hacer que vuelvan al camino correcto, que vuelvan al camino de Dios. Y en ese afán, en ese ímpetu, nosotros, no sé, les retamos, les tratamos mal, les castigamos, les amenazamos, cualquier cosa en esa desesperación, ¿sí? Pero ¿qué hace María? Dice, guardaba esas cosas en su corazón. Hay veces que nos toca guardar silencio y dejar a Dios ser Dios. Hay veces que nos toca hablar y cuando nos toca hablar tenemos que hablar. Pero hay veces que toca guardar silencio. Y eso es lo que nos enseña María, guardar silencio, interiorizar, tratar de entender más, profundizar, meditar después. ¿Sí? Y después dice, mientras tanto Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, ante Dios y ante los hombres. Está muy relacionado con el 40 que dice, el niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría y la gracia de Dios permanecía en él. ¿Y por qué nos habla de todo esto? Porque Jesús no es que ya nació con todos los poderes, con todos los milagros, con todo el conocimiento y el entendimiento completo. No, Jesús fue creciendo, así como nosotros, en cuerpo, en mente y en espíritu. Aquí nos dice, en sabiduría, que es mente, en edad, en cuerpo, y en gracia, en espíritu. Entonces Jesús fue llevando también su proceso. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Nos da la pauta aquí de que en qué medida nosotros vamos a poder crecer también así, en cuerpo, en mente y en espíritu, en la medida en la que oramos y nos entregamos a Dios, en la medida en la que nos acercamos y le damos a Dios el espacio y el lugar que a Dios le corresponde. Entonces, haciendo un breve resumen de todo lo que dimos en este Evangelio de Lucas, dice que Jesús nace en Belén, nace ese primogénito, y nos dice que se le manifiesta a estos pastores. Hay tres clases de testigos a quienes se le manifiesta en este caso. Están los ángeles que reciben y anuncian de forma inmediata, después están los pastores y están Ana y Simeón. Entonces cada uno representa algo. Los ángeles representan, a Dios y cómo los ángeles tienen acceso directo a Dios. Después están los pastores que estaban trabajando y ahí se les manifiesta a Dios. También se les manifestó a los reyes y nos damos cuenta que Dios a quién le llama, ricos, pobres, hombre, mujer, de toda raza, de toda creencia, a todos nos llama. Después nos llama a escuchar, a permanecer atentos, para poder mirar y escuchar verdaderamente lo que Dios tiene para nosotros. Después nos llama a cumplir. Nos llama a cumplir ante los ojos de Dios. Nos llama a cumplir ante los ojos de Dios por amor y con amor. Y finalmente nos da este ejemplo María de silencio, ¿verdad? De guardar las cosas en el corazón, de poder interiorizar, de poder darle el valor. En nuestro caso dijimos el ejemplo de la misa, interiorizarnos, preparar nuestro corazón,
preparar nuestra mente, leer antes, leer después, concentrarnos. Hay momentos en los que nosotros, no sé, pensamos que las misas de sanación solamente son esas que dan los carismáticos. Y no todas las misas son de sanación. El sacerdote dice que nos guarde de todo mal, que nos proteja de todo mal. En otro momento el sacerdote dice que nos transforme en ofrenda permanente, dice. ¿Cuándo dice eso el sacerdote? No sé. Había sido así, dice eso. Pero eso es porque no presto atención. ¿Y qué significa ofrenda permanente? Significa entrega permanente, entrega diaria, y que al poder comulgar nosotros diariamente podamos seguir entregándonos. Y después hay tantas partes de la misa que en el momento en que nosotros empezamos a escuchar, empezamos a prestar atención, ¿por qué empezamos a mirar? Y el sacerdote había decidido por qué tira un chorro grande de vino y un chorrito de agua, por qué rompe un pedazo del pan y hace una cruz y tiran el vino, por qué le lavan las manos, por qué en cierto momento eleva las manos y hace así. Mira un poco todo lo que hacía el sacerdote había sido. Pero yo estaba ocupado, no sé, mirando el techo, mira qué linda esa pintura, mirándole a una chica, a un muchacho, mira un poco, qué churro que viene a la misa, distrayéndome con el niño que llora, ¿verdad? Entonces, tenemos que darle a la misa la solemnidad que le corresponde. Tenemos que empezar a mirar y a ver lo que Dios nos regala en todas las misas, ¿sí? Y bueno, no sé si es que alguien tiene hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta, comentario. Una vez, no sé si viste una película o si leí, ¿verdad? Pero la explicación de cuando se pierde Jesús decía que en las caravanas de repente había lugares donde iban las mujeres y otras los hombres. Como que Jesús creía que si San José creía que estaba con María y María con... Pero a la noche como que se reunían todos, ¿verdad? Se reunían todos, diríamos, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí se dan cuenta que no estaban, ¿verdad? Con ninguna. Uh-huh. Pero no recuerdo qué fue, si fue una explicación o fue una película. Vamos a averiguar y en la próxima clase confirmamos, ¿verdad? Lo que sí estamos seguros de que, bueno, de que estaban seguros ellos por algún motivo, ¿verdad? De que Jesús estaba ahí, finalmente no estaba. Y ejemplo para nosotros de darnos cuenta cuando Jesús no está en nuestra vida, ¿verdad? Y decir, había sido Jesús no está tan presente en mi vida. Ok, y ahí empiezo el camino de vuelta, ¿verdad? Ahí empiezo el camino de vuelta. Y digo, no, pero hay tanto tiempo, no importa. Siempre es buen día para volver. Siempre es buen día para empezar. Hoy, así como María tomó su decisión, nosotros hoy tomamos una decisión sabiendo de que es difícil, sabiendo que probablemente es la decisión más difícil que vamos a tomar, pero Dios va a estar con nosotros. Nos va a dar la fuerza y nos va a dar la paz. ¿Qué más podemos pedir? ¿Alguna otra reflexión, consulta, comentario? Bueno, vamos a dar gracias. Señor, quiero darte gracias por esta oportunidad de estar reunidos nuevamente en tu nombre, por estar aquí tan cómodos, tan bien. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos regalas. Y yo sé que tú nos regalas esta oportunidad para que nosotros la aprovechemos. Y que tal vez sea nuestra única oportunidad. Tal vez no. Pero te pido, Señor, que tomemos como si fuera la única y que la aprovechemos. Te doy gracias, Señor, por estos ejemplos que nos diste en la vida, de que tenemos que cumplir la ley y cumplirla por amor y con amor. De que estamos llamados a prestarte atención, a darle la importancia que le corresponde a esa fiesta tan grande que es la misa. También te quiero dar gracias, Señor, por la vida de todas las personas que están aquí presentes y las que quisieron estar aquí pero por algún motivo no pudieron. Te pido que toda la bendición que se derramó aquí se derrame también sobre ellos. Te pido, Señor, que todas estas palabras que se pronunciaron, tus palabras, tus mensajes, puedan hacer eco en nuestra mente y en nuestro corazón. Que podamos aceptarlas y llevarlas a la práctica. Que de esa forma se construya el reino de los cielos en la tierra. Te doy gracias, Señor, por todo lo que nos diste en la vida y lo que no nos diste, por todo lo que nos das y lo que no nos das, y por todo lo que nos vas a dar, Señor, y por todo lo que no nos vas a dar, porque en tu infinito amor, en tu infinita sabiduría, tú sabes qué es mejor para cada uno de nosotros, para nuestro entorno,
y para la humanidad entera. Gloria y alabanza sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Te decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, Mamá María, te damos gracias por acompañarnos en este caminar, por luchar con nosotros este combate espiritual. Te damos gracias por amarnos, por darnos ese ejemplo de humildad y de silencio, de meditar las cosas en el corazón e interiorizarlas. Te damos gracias, Madre, por protegernos y auxiliarnos en esas situaciones en las que nos metemos. También te damos gracias por interceder por nosotros siempre, estar siempre atenta y pidiéndole al Padre, a tu Hijo y al Espíritu Santo, y por mostrarnos siempre el camino a Jesús para que podamos hacer lo que Él nos dice. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Pío, ruega por nosotros. María, auxiliada de los cristianos, Sagrado Corazón de Jesús, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.